Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Shemini, que significa octavo. Es el Levítico 9:1, o sea, Vayikra 9:1 al 11:47. Comenzamos entonces haciendo nuestra bendición de cada Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav beasher natar lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado el camino de salvación a través de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, que es el camino, la verdad y la vida. Somos ese camino en el que transitamos gracias a nuestro Redentor y Salvador, que nos ha traído de las naciones a su luz admirable. Shemini, octavo, octava, es el octavo día también representado. Esta palabra Shemini es la tercera palabra en el primer versículo de esta sección de la Torá y la primera palabra de esta porción. Dice, y fue en el día octavo, en el día Shemini, que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, ofrécelos delante de Yahweh. Y así los hijos de Israel hablarán diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, un becerro, un cordero de un año sin tacha para holocausto. Aquí nos está diciendo que esta sección es justamente la consagración del tabernáculo. Es como pedía Yahweh a Moisés que fuera consagrado todo para su posterior consagración, ¿no?, del tabernáculo. Y entonces llegóse Aarón al altar y degolló un becerro de la expiación que era por él, por Aarón, porque Aarón había pecado, había cometido el pecado del becerro de oro. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos del altar y derramó la demás sangre al pie del altar. El sebo, los riñones, el redaño del hígado de la expiación hízolos arder sobre el altar como Yahweh lo había mandado a Moisés. Recordemos la jerarquía que Yahweh había colocado: primero Moisés y después Aarón y después los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Por lo tanto, no todos los sacerdotes podían ponerse el efod, solamente el sumo sacerdote, que era Aarón, y no todos los sacerdotes podían entrar al Santo de los Santos, al Santo Santuorum, al Kodesh HaKodashim, que es donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, y era donde se manifestaba la presencia divina sobre el propiciatorio. Dice, mas la carne y el cuero los quemó al fuego fuera del real. Degolló asimismo el holocausto. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, el cual roció alrededor sobre el altar. Eran muy meticulosos a la hora de generar estas consagraciones, estos mandatos del Creador, porque de ellos dependía el perdón y la consagración de todo el pueblo. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio y salieron y bendijeron los dos al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Solo cuando los dos bendijeron a la vez, en unión, los hermanos, es cuando esa presencia divina se manifestó a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. En esta parashá tendremos tres aspectos. Primero es esta parte, la consagración del tabernáculo y por lo tanto de todo el pueblo. Después, la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú,
Y finalmente, las leyes dietéticas, el kashrut, es lo que está permitido y lo que está prohibido. Esta parashá, que se llama Shemini, también está relacionado con el día después de los 7 días de Sukkot, que representan esas bodas con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Este octavo día, el Shemini Atzeret, es esta eternidad con el Mesías y se celebra al término de la lectura de la Torá, la Simchat Torah. Es esta alegría de la instrucción que tiene que ver con la alegría del Mashiach. Por lo tanto, esta parashá básicamente se trata, y sobre todo se trata, de cómo debemos obedecer, cómo debemos santificarnos. Y finalmente, para que se manifieste la gloria o la presencia divina, la Shejinah, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida y en nosotros mismos. ¿Cómo debemos prepararnos para hacer esos vasos de honra? De la misma manera que se consagra el tabernáculo, debemos ser consagrados, debemos ser santificados. Santificar es apartarnos. El poder sin la santidad quema al hombre para su propia destrucción. El poder de la santidad, eso que nos separa social y culturalmente de los pueblos y de todas las prácticas paganas. Esa es la santidad. La santidad es abstenerse. En este caso nos explica a través de los alimentos. El abstenerse en consumir alimentos prohibidos se relaciona con ese acto de controlar esos impulsos y tener autodisciplina. Este octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial, es un día consagrado, santificado, apartado del resto. Así como el 7º día es la consagración de la semana, este octavo día es la consagración de las 7 fiestas del Eterno. Así también la circuncisión de un hijo varón, que es al octavo día. Al octavo día también es el Shemini Atzeret, que decimos, la fiesta de Sukkot. Al octavo día es la resurrección al final de Yeshua, en el día que representa 1000 años, ¿no? Para la creación. Eso es al 7º milenio. Al octavo día es el milenio eterno, o sea, es la eternidad con Yeshua. En la creación seremos de esa manera en este octavo día milenial de 1000 años de la eternidad. Es cuando serán transformados nuestros cuerpos y esta creación pasará, y es como vendrán esos cielos nuevos y esa tierra nueva, que finalmente es el reino que será entregado por el Mesías al Padre. Entonces, ¿cómo debemos santificarnos? Aquí en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 6, nos lo dice Moisés. Dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo, y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Y dijo Moshe a Aarón: llégate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces, esto es lo que debían hacer. Estos eran los pasos: el allegarse, el acercarse a través del estudio de la Torá, el cumplir, el obedecer, el hacer la expiación, el hacer algo, es la obediencia. Y finalmente la manifestación es para que llegue esa presencia divina, que es la gloria, y sea aparecida esta gloria, que aparezca a nosotros como el resultado
de las dos anteriores, del estudio de la Torá y de la obediencia de esa palabra que hemos escuchado. Debemos tener esa conciencia de arrepentimiento constante, porque sabemos en nuestro interior que existe el pecado en nosotros, existe esa inclinación a hacer el mal. Entonces debemos estar en constante arrepentimiento para poder indagar en nosotros mismos y buscar ese acercamiento constante, buscar ese sacrificio, ese corbán constante de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Esto lo vemos en 1 Juan 1:9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estas cosas os escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En eso sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad, el amor de Yahweh, el amor de Elohim, está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el de Moisés, que habemos tenido desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas, la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Elohim mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, es del mundo. Y el mundo se pasa, su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, lo dice Juan hace 2000 años atrás. Ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también el presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Muchos que están en contra de la palabra de Yeshua. Salieron de nosotros estos anticristos, dice Juan. Salieron de nosotros, del pueblo judío, mas no eran de nosotros. O sea, estaban en las iglesias, pero no eran amadores de Yeshua, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros.
mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os es escrito como si ignoraseis la verdad, sino como los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por lo tanto, Él es fiel y justo y nos perdona. Así nosotros también debemos perdonar y debemos perdonarnos. Debemos aceptar su misericordia y no volver a transgredir su ley, no volver a cometer el mismo error, no volver a la vana conversación, no volver a la transgresión, no volver al error. En Jeremías 31-34 también nos explica, y leo 33 primero. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y escribírela en sus corazones, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, porque Él no se acuerda de nuestras transgresiones, Él se olvida y solamente nos trae a la memoria esos efectos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, para que podamos entender en contraste cuán grande ha sido su misericordia con nosotros, de habernos perdonado cosas que a Él abominaban y eran terribles en su presencia. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes, dice el rey David. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, por tu misericordia, oh Yahweh. Este es el Salmo 25:7. Aquí nos explica cómo, aún a pesar de que Aarón había pecado con el becerro de oro, Yahweh había perdonado ese gravísimo pecado, esa gran transgresión. Y a partir de ahí genera esa posibilidad de ser completamente elevado. Lo más transgresor, la persona más transgresora fue elevada a la condición de sumo sacerdote, incluso una posición mayor que Moisés para el pueblo, porque Moisés quedaba relegado a un plano más oculto y el sumo sacerdote era el que se cargaba de oficiar todo, incluso era coronado con la placa Kadosh Yahweh y con todo el traje de prácticamente como un rey, con un efod de piedras preciosas, todas cosas que solamente el sumo sacerdote, solamente Aarón, que había sido el que más había transgredido, era colocado en esa posición. Por lo tanto, así nos demuestra Yahweh hasta qué punto Él ama a sus criaturas y les perdona. Lo que pasa que, por supuesto, hay cosas que son perdonadas, pero hay una justicia divina, hay una ley que rige el comportamiento humano. Conozcas o no conozcas la ley, la aceptes o no la aceptes, la quieras obedecer o no la quieras obedecer, todos están bajo ese juicio, el juicio de la ley, sobre todo cuando no tienen el perdón de sus pecados a través de Yeshua. Por lo tanto, esos juicios caen directamente sobre las naciones. Esa es la misericordia que viene del Padre a través del Hijo, de darnos ese gran sacrificio para perdón y protección de todos los que recibimos esa gracia tan grande en misericordia. Entonces, después de eso, Él es colocado en esa postura tan importante, ¿no?
es colocado en una postura de prácticamente director de todo el tema del templo, de todo el tema de los sacrificios, de todo cómo se debían realizar las cosas. Y él encumbra a los desvalidos, a los menos merecedores, y humilla a los soberbios. Una forma de pedir por ese perdón, por esa demostrarle al Creador nuestro amor, es el ser humildes. El ser humildes al grado de no importarnos lo que piensen los demás de nosotros mismos, sino dar grandes proclamaciones de labios que proclamen su nombre. Esos son los sacrificios que Él nos pide hoy en día. Y una demostración de esto es cómo David se mostró a sí mismo en esa situación y el grado de entrega absoluta que tuvo en ese momento. Dice: David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000, y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí al arca de Elohim, y sobre el cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, el arca de Elohim, Ahió iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda suerte de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era del arca de Elohim, túvola porque los bueyes daban sacudidas. Entonces Usa extendió la mano y la sostuvo, ¿no? La puso la mano sobre el arca. El furor de Yahweh se encendió contra Usa e hiriólo, y allí Elohim, por aquella temeridad, cayó muerto junto al arca de Elohim. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa, y llamó a aquel lugar Beretzusa, y hasta hoy, temiendo David a Yahweh aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Elohim de Yahweh? Entonces es muy importante aquí el temor de Elohim, porque el temor de Elohim nos hace tener respeto por su voluntad y entender que hay cosas que deben suceder aunque no traen nuestros planes. David entendió que Elohim tiene un plan para todo, incluso para el castigo. Él no sabía por qué Usa, que era un hombre justo, había muerto en ese momento, pero Elohim quería premiar, quería bendecir a Obed Edom y a toda su casa, y de esa manera logró que el arca estuviera en la casa de Obed Edom durante 3 meses. Eso también es algo profético, porque el 3 también representa esos 3 días en los cuales Yeshua estuvo en el seno de Abraham, en el Sheol, en el vientre de la tierra, y cómo rescató de allí a todos esos que habían dormido antes que él, que habían dormido en la promesa. Esto fue un aviso también para David, porque entendió la gran bendición que él había recibido, pero también el gran temor, la gran reverencia que debía tener como rey
de esa nación y de un Dios vivo tan poderoso. Dice: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y trajo el arca de Elohim de esta casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría, con shimja. A pesar del temor, él se brindó por completo en alegría. Y dice que la llevaba saltando y bailando, y él iba con un vestido, con un efod de lino, o sea, solamente con un calzón de lino. Y dice: y David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Yahweh con júbilo y sonido de trompeta. Entonces Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con todas las fuerzas, y lo menospreció en su corazón. Y después, cuando él llegó hasta donde ella estaba, él repartió a la multitud comida, vino y pan. Y entonces Mical se refirió a él y le dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnudara un juglar, burlándose de David. Entonces David respondió a Mical y le dijo: delante de Yahweh, que me eligió más bien que a tu padre y a toda su casa, mandóme que fuese príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Danzaré delante de Yahweh, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, que es la que le había dicho esto, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, fue un castigo divino el hecho de burlarse del rey David por haberse él mismo humillado de la forma en que lo hizo, como un pecador más y con temor y reverencia al Creador. Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, el rey David, después de que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro, y el arca de Elohim está entre cortinas. Estaba triste David porque pensaba en su Dios, en Elohim, en nuestro Dios, en Yahweh, y sabía que estaba habitando entre cortinas en el tabernáculo, en el Mishkan. Entonces Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, que Yahweh es contigo. Aconteció aquella noche que fue palabra de Yahweh a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Claro, un mortal no puede edificarle casa al Creador, pero David, en su conciencia humana, él quería que su Elohim tuviera un palacio digno de un rey. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé de la majada, le dice a David, porque él era pastor, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré el lugar en mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, le dice a David, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este es Salomón. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres,
y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Aquí habla del Mesías. Para siempre la casa de David será firmada delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En el texto base, en Levíticos 9:22, leímos cómo Aarón levantaba sus manos al pueblo y los bendecía. Esta bendición que hace es la bendición sacerdotal, la bendición del Cohen que hace a todo el pueblo, y finalmente Moisés y Aarón juntos salen en el tabernáculo del testimonio, salen y bendicen al pueblo. Y en ese momento, cuando están en unión, es cuando la presencia divina se manifiesta a todo el pueblo. Por lo tanto, lo único que trae la gloria de Yahweh es la unidad de los hermanos. Esto está en el Salmo 136. Hay una relación entre esta unidad y la unción sacerdotal. Y dice el Salmo de David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Hay muchas menciones en la Escritura sobre hermanos que se complementan, que se ayudan, que se estiman, que se apoyan, que son uno en presencia del Padre. Primero Moisés y Aarón, Efraín y Manasés, Jacob, Jacobo, Santiago y Juan, Jacobo y Judas, el hermanastro de Yeshua. Esto lo leemos en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Esas concupiscencias, esos deseos de la carne, esa inclinación al mal, de donde viene y de donde procede el mal, la contrariedad, el enfado, las disputas entre hermanos, el querer las ganancias, el querer la vida. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís en la oración, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Le dice: adúlteros, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Elohim? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia, mayor misericordia. Por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los orgullosos y da gracias a los humildes. Da misericordias, da bendiciones a los humildes. Someteos pues a Elohim, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Elohim y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, de doblado ánimo, purificad los corazones. Dejen de pensar una cosa, sentir otra, pensar algo, decir una cosa, pensar otra. Eso es doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano
Este tal murmura de la ley y juzga a la ley, porque si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la Torá, de la instrucción, de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente vapor, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El capítulo 10 explica: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, y sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces aquí entendemos que Nadab y Abiú hicieron un sacrificio, pero ese sacrificio, ese korbanot, fue un acercamiento, pero de su propia voluntad. O sea, no estaban autorizados a hacerlo. Y no solo eso, sino que encendieron fuego extraño. ¿Qué simboliza el fuego extraño? Es esa desobediencia a la voluntad de Yahweh. O sea, es un fuego que está realizado fuera de los mandatos del Creador, fuera de su jerarquía, de lo que Él ha colocado, instituido como jerarquía. Primero estaba Moisés, después Aarón, el sumo sacerdote, y después los sacerdotes que eran los levitas, los hijos de Aarón. Ellos no respetaron esa jerarquía, pasaron por sobre el haberle preguntado a Aarón y por preguntarle a Moisés, y finalmente también pasaron por sobre el conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Creador. Entonces debemos entender que los sacrificios deben tener la correcta intención del corazón. Debemos darnos a nosotros mismos como esos sacrificios de ascensión, como esos korbanot, para acercarnos al Padre en total entrega, sin guardarnos, sin quedarnos con nada y sin tener esa doble moral, esa doble intención como la que tenían Nadab y Abiú. Yahweh, por el pecado del becerro de oro, habría debido de exterminar a Aarón, pero por misericordia, y por misericordia no solamente a Aarón, sino también al pueblo, le deja vivir. Sin embargo, parte de su descendencia demuestra no obedecer, seguir en esa rebeldía, y por lo tanto pone la intención equivocada en sus acciones, pasando por encima de aquellos que Yahweh había puesto por autoridad. Por lo tanto, no despreciaron solamente la autoridad, sino también a Yahweh. Yahweh es un Dios de orden, es un Dios exigente. Yahweh es el eterno porque pide la perfección, ya que depende de ese servicio en ese tabernáculo la vida de toda la congregación. El líder tiene muchos privilegios mayores que el resto de la congregación, pero también mayores responsabilidades, mayores santificaciones cada día. El Creador no admite la mediocridad, no admite la flojera. ¿Qué fuego extraño tenemos hoy? Entendiendo fuego no solamente como espíritu, sino también como inspiración. Es esa intención que ponemos en nuestra ofrenda diaria, en ese acercamiento que tenemos al Padre
constante, diario, que no solo debe ser para los Shabbat o solamente debe ser para los días que tenemos estipulados en el calendario, como las fiestas santas. Es esa común unión, esa comunión que debemos tener cada mañana y cada noche, cada mañana levantarnos antes de empezar nuestro día, consagrarnos al Padre y antes de acostarnos, antes de dormir, hacer esa consagración, hacer esa meditación en oración que nos conecte y nos una a nuestro Creador y consagrar nuestro día a Él. En Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Elohim y Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sujetados los unos a los otros en el temor de Yahweh, porque el temor es reverencial, porque entendemos que a través del temor tenemos misericordia y tenemos sabiduría, porque es una relación quiásmica, son los brazos de la menorá que se extienden al cielo. Uno es la primer fiesta, que es Pesaj, que es la sabiduría, es el primer espíritu del Padre, y la última fiesta que nos trae ese espíritu de temor reverencial a nuestro Creador, porque no podemos de otra manera tener entendimiento y conciencia. Solo cuando tenemos esta conciencia, este entendimiento del Padre, podemos entender que Él es todo en todos y por lo tanto es ese temor, ese respeto a la autoridad a través del cual obedecemos y entendemos su gran misericordia, su gran paciencia con nosotros y su gran amor, su gran perfección, su gran pureza también, pero así también esa reverencia, ese respeto tan grande y tan profundo nos da esa gran sabiduría que viene del Creador. En Colosenses 3:16 leemos: sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Elohim gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor, a Yahweh. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, dando gracias al Elohim Padre por Él. Porque a través del Espíritu y de la palabra del Mesías es como recibimos este camino de santidad que nos habla Isaías 35 del 8 al 9. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león ni bestia fiera, subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Porque los demonios huyen de la santidad. Esto está en Lucas 4:34. Un hombre tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Yeshua el Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Elohim. Entonces ellos
La santidad les es molesta a estos malos espíritus. La desprecian, la odian la santidad. Esto nos lo dice Yahweh cuando dice: yo seré santificado por quienes se acercan a mí. Este acercamiento es Korban, significa sacrificio, acercamiento. Korban, el sacrificio de labios que proclaman su nombre. Esto está en Hebreos 13:15. En Oseas 6, del 6 al 7 también nos dice: porque misericordia quise, y no sacrificios, conocimiento de Elohim, Da'at, mas no de holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Él quiere misericordia, Él quiere frutos de labios que proclamen su nombre. Él quiere misericordia. Esto está en Mateos 9, del 10 al 13. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y oyéndolo Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues, aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Por lo tanto entendemos que santificarnos es apartarnos, pero también el hecho de sacrificarnos, el sacrificio, el Korban, es un acercamiento. Y esto nos da esta santidad también. Por lo tanto, este poder que da la santidad elimina el poder del mal, tanto dentro como a través de nosotros hacia los demás. En el texto base continuamos y vemos que comienza con las leyes de Kashrut, o sea, las leyes alimenticias, porque hay una cosa que es importante entender, y es que las leyes alimenticias están colocadas porque nuestro Creador nos ha instituido para entender de qué manera podemos tener mayor bendición de este cuerpo y de esta vida, y qué animales, así como Él nos creó, sabe qué exactamente, qué combustible, qué necesitamos para vivir en esta vida sin tener esos cortocircuitos, esas transgresiones que nos generan estas tendencias al mal funcionamiento, ya no solo el mal funcionamiento físico, sino también las transgresiones y los cortocircuitos espirituales y morales que nos traen la alimentación, porque somos en parte lo que comemos. No solamente somos lo que comemos a nivel físico, sino también a nivel espiritual y mental, porque eso nos afecta en todas las esferas. Entonces habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el que es de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía. La palabra rumía es justamente la palabra maalat, que viene de alá, alzar. Maalat, que alza el alimento, o sea, que de una cavidad del estómago a otra la va alzando, va elevando. Tiene, por ejemplo, la vaca tiene 4 compartimientos dentro del estómago, y en cada compartimento va colocando un poco de ese pasto, de esa hierba que va masticando, y la vuelve a regurgitar, la mastica y la vuelve a tragar, y así. Eso es rumiante, porque está todo el tiempo masticando, eso que él va rumiando, que va elevando, alzando desde un compartimiento de su estómago hacia la boca y lo vuelve a ingerir. Entonces hace una digestión en 4 compartimentos en el estómago.
Entonces dice que sean rumiantes de pezuña hendida. Estos sí se pueden comer. Dice, estos empero no se pueden comer. Los que rumían, pero que tienen pezuña. Por ejemplo, el camello rumía, pero tiene la pezuña hendida. Estos tenés que tenerlo por inmundo. También el conejo sabemos que se come sus propias materia fecal, come lo mismo que defeca, lo come, porque también él rumía, pero no tiene la pezuña hendida. Tendrélos por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, mas no tiene pezuña, tendrélas por inmunda. Recordemos que todo esto de inmundo se refiere al animal muerto. Es inmundo tocar este tipo de animales o comerlos cuando están muertos, no cuando están vivos. Cuando están vivos no son inmundos, solo son inmundos para nuestra ingesta, para alimentarnos de ellos o para tocarlos si han muerto. Y solo somos inmundos ritualmente, o sea, espiritualmente, cuando los hemos tocado hasta el anochecer, hasta la tarde. Dice, asimismo la liebre, porque rumía, mas no tiene pezuña, tendréla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida. Estos no deben comerse, ni el puerco, ni la liebre, ni el conejo, ni el camello. Dice, la tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundo. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. ¿Esto qué pasa? ¿Se puede comer? ¿Puede una persona comer conejo? Claro que puede, pero ¿qué pasa? Todo se puede, pero no todo edifica. No nos acerca, nos aleja del Creador, nos aleja de su korbanot, de su acercamiento. Ese sacrificio que debemos hacer para acercarnos nos hace que sea cada vez mayor ese sacrificio que debemos hacer para acercarnos. Entonces, ¿esto qué hace? Nos santifica primero porque nos aparta del mundo. ¿En qué sentido nos aparta? Nos aparta en que nos aleja de la impureza, de toda esa impureza ritual. Nos aleja de todo a nivel de la sociedad, pero también a nivel de las rituales, de las costumbres paganas. Nos hace diferentes, nos hace apartados. Eso es santificado, apartado para el Creador. Entonces no debemos comer estos alimentos, aparte que nos generan un cortocircuito, una descompensación a nivel orgánico también. Dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendrélos por inmundos. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar, en los ríos y en los ríos, aquellas comeréis. Entonces los peces, todos los que tengan aletas y escamas se pueden comer. Los que son de la familia de los tiburones y de los delfines no se pueden comer. Todos los que no tienen escamas o todos los que no tienen aletas, como las anguilas y todos estos, no se pueden comer. Dice, mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo reptil de agua, como de todas cosas vivientes que están en las aguas, las tendréis en abominación. ¿Por qué? Porque fomenta esa genética reptil que no debemos fomentar, esa tendencia al mal. Dice, os serán pues en abominación comer esos tipos de animales que tienen esa genética. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas tendréislos por abominación. O sea, todos los mariscos. Porque tienen una función esos seres en la naturaleza. La función de filtrar, de purificar el agua. Si tú te comas aquello que está filtrando toda la inmundicia del mar, toda esa inmundicia queda en ti. Entonces, por algo el Creador nos dice, no coman ostras, no coman caracoles, no coman babosas, no coman todas estas cosas que justamente tienen esa abominación, porque tienen una función
ecologista del ecosistema importante, pero no para nuestra alimentación. No todo edifica. De las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos y el esmerejón, el milano, buitre según su especie, cóndor, gaviota, el cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, el laro o la gaviota es lo mismo, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, que es el mochuelo o el pelícano, el calamón, el cisne, el onocrótalo, que es la cigüeña o la garza, el herodión, caradrión, según su especie, la bubilla, los murciélagos, da las familias de aves, y tú sabes que tienen muchísimas distintas variedades, ¿no? Todo reptil alado que anduviere sobre sus 4 pies tendréis en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que estuvieres piernas además de sus pies para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos langostas según su especie, langostín. Estos son todas langostas y grillos que se pueden comer, el agave, que son de tierra, no son la langosta de agua, de mar, ni ningún tipo de langosta que esté en el mar. Solamente son estos bichines que viven en la tierra. Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación. Todos los reptiles, ninguno se pueden comer. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Cualquiera que llevare sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. Por ejemplo, los ratones. Dice, en todos los animales que andan en 4 pies tendréis por inmundos. Cualquiera que ande sobre sus garras, por ejemplo, leones, tigres, pumas, leopardos, guepardos, todo esto. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y el que llevare sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, los lagartos, todos los lagartos, los erizos, el caracol, la babosa, el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare, cualquiera que estuviere con ellos que están muertos, será inmundo hasta la tarde. Todo aquello sobre que cayere alguno de estos después de muertos será inmundo. Así el vaso de madera como el vestido, la piel, el saco, cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere algo de ellos, todo lo que estuviere en ella será inmundo, y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come sobre la cual viniere el agua de tales vasijas será inmunda. Toda bebida que se bebiere será en todas estas vasijas inmundas. Toda aquella sobre que cayera algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El hornillos se derribarán, son inmundos, porque inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Y aquí esto nos está diciendo algo importantísimo: el mikveh, o sea, el baño ritual, que es una fuente de agua, una cisterna donde se junta agua de lluvia, es justamente donde se purifica, donde todo se puede purificar, y eso es lo único que no puede impurificarse nunca. Mas lo que hubiere tocado sus cuerpos muertos será inmundo. O sea, si cae un animalito en una cisterna, la cisterna no se impurifica nunca, pero al sacarlo, con la herramienta con la que lo sacas, y tú mismo al tocarlo y enterrarlo, te impurificas. Te impurificas ¿para qué? Para dar la palabra, para enseñar Torah, es cómo compartimos las cosas sagradas, cómo podemos generar esa súplica, ese ruego, compartir la palabra del Padre. Eso es para lo que nos impurificamos, ¿no? Para estar en presencia del Creador, en presencia, estar en acercamiento al Creador. Ahí nos alejamos porque somos impuros, entonces hasta la tarde no podemos acercarnos al Creador.
Dice, mas si hubiera puesto agua en la simiente y cayere de sus cuerpos muertos sobre ella, tendréla por inmunda. Si algún animal que tuvieres para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. El que comiere de su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación. No se comerá. Hay gente que come hasta serpientes, no lo entiendo. Todo lo que anda sobre el pecho, todo lo que anda sobre 4 y más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, no seáis inmundos por ellos. ¿Ves? No hay que contaminarse con estos animales. Tienen una genética que nos es completamente agresiva, que nos da una tendencia al mal absoluto. El animalito en sí mismo no tiene nada de malo en sí mismo. Es lo que nos hace, el efecto que nos hace a los seres humanos. Dice, porque yo soy Yahweh. Dice, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis, debemos apartarnos, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra. Seis santos, ser apartados, porque Él es apartado, Él es santo. Dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto, del engaño, de la confusión, para haceros por Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Lo vuelve a repetir 2 veces. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Porque de esa forma nos diferenciamos, nos apartamos, dejamos de ser como las bestias que no diferencian. Las bestias pueden comer cualquier animal. Un león, le pones cualquier animal, se lo come. No diferencia entre unos y otros. Nosotros debemos hacer esa diferenciación para no ser como bestias, no ser depredadores de todo lo que ha puesto Yahweh en la creación. De esa manera nos abstraemos, nos abstenemos del mundo para elevarnos en conciencia, en espíritu. Esa es la forma de santificarnos. Apartar todo lo que existe para la mayor consagración de nuestro cuerpo y de nuestras almas como un templo vivo para Yahweh, como un sacrificio vivo para Yahweh. Ese sacrificio, ese korbanot, que es un acercamiento a nuestro Creador, a nuestro Padre Eterno, que sabe exactamente lo que es mejor para nosotros, porque Él nos creó. Él es quien dijo cómo debía de crearse cada día de la creación y cómo debía, en qué orden debía estar cada elemento de la creación, cada tipo de hierba, cada tipo de planta y cada tipo de animal y de mineral. Por lo tanto, su inteligencia, su superioridad, su magnificencia, su omnipotencia es nada en nosotros. Somos polvo junto a Él. Nosotros somos polvo junto a Él. No somos nada en su presencia. Y debemos aceptar sus requerimientos con humildad y con bondad y obediencia, con agradecimiento de que el Creador de todas las cosas, el que sabe exactamente cómo hemos sido hechos, nos diga qué es lo mejor para nosotros. Es como si el creador de una marca, de un vehículo, te dice qué tipo de combustible necesitas para que ese vehículo dure 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros o eternamente. Tú mismo,
¿Quieres solamente destrozarlo el vehículo? Puedes echarle cualquier cosa. ¿Quieres que dure eternamente? Pues debes cuidarlo de la mejor manera posible, porque este es un envase transitorio, este cuerpo físico, pero el verdadero recipiente es el espiritual, y ese es el que estamos cuidando con este tipo de ley alimenticia, con este tipo de guía a través del Espíritu, en el cual nos enseña a caminar en su palabra, caminar en su mandato, caminar en su ley, que es la mejor manera para que seamos felices y bendecidos. Shalom, hermanos.